La Escuela de Lucha Libre Profesional Rey Panther de Tepeji del Río Hidalgo tiene por complacer entregarles esto que es un Dark Match, donde tendremos la batalla de rudos con Rey Panther Jr. e Squad contra los técnicos Ángel Negro y Super Tiger. Una impresionante batalla. Bueno, inicia la lucha. Tenemos como referee a Mr. Justicia. Y al parecer en esta primera lucha los integrantes que entrarán es el Ángel Negro, originario de Tepeji del Río. Veamos qué entrada tiene este muchacho con gran actitud. Y ahora al señor Iscoa, la serpiente obsidiana, que se saludan como grandes luchadores que son. Ahora va el llaveo contra llaveo, va esquina en cuerdas, lanzo, otro lazo, viene otro lazo, el tercer lazo que le hace Ángel Negro a Squad, pero ahora le repite la dosis este señor Squad. Y la gente le pide el apoyo y otra vez le da otro lazo, pero esta vez lo saca fuera del ring. Ahora le pide la entrada a Super Tiger, pero él no se confía, ve que está viendo que... ¡Ah, qué golpe! ¿Qué otro golpe le están dando los rudos? Estos hombres son sinceramente horribles con estos técnicos. ¿Qué golpe le acaban de dar? Este Rey Panther Jr. que no tiene ahora sí que una pequeña algo de lástima a estos técnicos. ¡Qué patada en el rostro! Pero bueno, ¿qué está haciendo este Rey Panther Jr.? Al parecer... ¡Ah! Una cesta en cuerdas. Que... ¡Oh! Y con esta patada lo recibe Iscoa. Le da la entrada, entra lo que es Ángel Negro, pero este traicionero que es Rey Panther Jr. lo golpea por la espalda. Es un desalmado. Lo pone en cuerdas. ¿Qué irán a hacer estos rudos? Lo lanza a cuerdas. Lo avienta. ¡No! ¡Qué fuerte golpe se acaba de llevar Ángel Negro! Y no con estas patadas que va a recibir de Squad. ¡Qué fuerte golpe! Y así estos rudos se están llevando un poco de la victoria. Pero aún no es tarde. Aún no hay ninguna caída. Otro azote, al parecer esto es otro azote. Y sí, qué golpes le está dando Rey Panther Jr. a los técnicos. Y bueno, Mr. Justicia que no deja intervenir a Guerrero, a Super Tiger. Entra Super Tiger, está golpeando, pero estos dos muchachos se cuidan la espalda. Ahora cuerda, al esquinero, qué patada, señores, qué patada. Un fuerte golpe. Aquí lo interesante es que Mr. Justicia hace unos momentos nos comentaba que él era neutro, pero al parecer está apoyando mucho a los rudos. Esto nos da... Y miren, no está dejando entrar Ángel Negro, entonces qué golpe se están llevando estos técnicos. Están estos dos rudos, Rey Panther Jr., el heredero, y con este golpe de antebrazos se llevan a Ángel Negro. Otra patada. ¿Quieren hacer estos rudos? Un golpe de antebrazo que está dando Rey Panther Jr. y un raquetazo. Ahora los están aventando a los dos. Pero lo sacan a Ángel Negro. ¿Qué irán a hacer? Con estas tijeras están recuperándose los técnicos. Pero no lo permite por mucho tiempo Rey Panther Jr. Se equivoca Squad y le pega a su compañero. Lo levanta, pero solo es para hacer equivocar a los rudos y que estos se los lleve Guerrero Negro, Ángel Negro, perdón, en esta super plancha. Lo meten a esquinero, qué fuerte golpe.
unas patadas voladoras por parte de Ángel Negro. Lo lleva esquinero, lo quiere lanzar, pero Rey Panther Jr. Qué fuerte golpe. Sí. Lo levanta el guerrero Ángel Negro. Lo va a levantar. Qué fuerza tiene este hombre, y con este suplex se lo lleva. Qué golpe, esta patada en la cabeza. Sin duda Rey Panther Jr. no sabe en dónde se encuentra en este momento. Pero ahora viene la intervención del guerrero Iskoa contra Ángel Negro. Y lo esquiva y se lo lleva en esta super plancha a partir de las cuerdas. Ahora lleva golpe, raquetazo. Se sube la segunda, se sube la tercera. Y Kirasa, wow, impresionante. Y con este lazo lo saca. Lleva esquinero, lo lanza. Llega al siguiente esquinero y lo sacan a Ángel Negro. Pero Squad se confía por mucho tiempo, pero ve a Ángel Negro. ¡Qué fuertes golpes! Unas tijeras. Quiere sacar a Squad afuera del ring, pero no puede. Este hombre es muy fuerte. Le da unas patadas voladoras. Y ahora sí, lo saca fuera del ring. ¿Pero qué va a hacer Ángel Negro? Estamos observando algo impresionante. Va a dar un vuelo, señores, y golpea a Squad con esta patada. Y se sube la segunda. ¡Y qué fuerte vuelo! Arriba de la segunda. Ambos quedan mal. Ahora arriba del ring queda Rey Panther Jr. y Super Tiger. Y quería rendir a Rey Panther Jr., pero no será posible. Ahora se lo lleva de nuevo. Cuenta el referee. 1, 2. Y solo se queda en 1, señores. Otra patada. Sin duda Super Tiger quiere llevarse la victoria, pero no será tan fácil. Se sube a la segunda y con este tope se lo llevan a Super Tiger. Ahora, qué fuerte mortal se lleva. 1, 2, 3. Se acaba esta lucha. Ahora, ¿qué va a hacer? El Guerrero Squad se lo lleva en una variante de quebradora, sin duda. 1, 2, 3. Y quedan fuera. Y así acaba la lucha, señores. Levanta la mano el referee. Y aquí acaba esta lucha, llevándosela Guerrero Squad y Rey Panther Jr. Y no se olviden, gente, de suscribirse al canal de Rey Panther Channel y dejarnos sus comentarios. Además de ver el próximo video, denle click. Denle click. Denle click.